Es decir, que implica aumentar la funcionalidad, implica una conexión de las señales de referencia, un proceso más eficaz de las transformaciones y una respuesta más rápida. Ok, la respuesta más rápida es claro y que también ya lo vimos en el otro controlador, ¿verdad? En alguna parte hablaban de síntesis directa o solo se comparaban con PID. O lo leyeron hace mucho, ya no recuerdo. Bien, lo que no lo leí igual todavía lo pueden leer, es interesante. Yo creo que hay la necesidad de motivarlos como diciendo, voy a preguntar algo en el parcial sobre la introducción, ¿no? Creo que no hay necesidad. A lo mejor no, pero uno nunca sabe. Como un plus. Bien, volvamos entonces a dibujar el diagrama de bloques. El controlador. El control por modelo interno. Entonces es el IMC, por sus siglas en inglés, interna modelo control. Bien, entonces veíamos que la gran diferencia es la señal que se realimenta. Que la señal que se realimenta normalmente es el Y. Normalmente es Y, en cambio acá en este controlador aparece una señal de diferencia entre la Y que sale de lo que llamaríamos la vida real, la Y medida, y la Y que sale de acá del modelo de la planta. Entonces, le ponemos el gorrito. Entonces acá la señal que sale es Y menos Y gorrito. Entonces esa es la gran diferencia. Y poníamos nota en general. Y es diferente de Y gorrito y G es diferente de G gorrito. En general, pero no quiere decir que uno en algún momento no pueda asumir algún tipo de modelo, que conozca algo de la planta y que le dé algo muy preciso, igual, pues que sea algo así. Bien, entonces claro, lo que veíamos es esto, que es la primera vez que nos aparece esta idea de tener lo que llamaríamos la vida real, ¿sí? Que sería como asumir que esta es la planta, que esto es la planta, controlador Q, y acá tenemos una aproximación. De la planta o modelo. Entonces es la primera vez que nos enfrentamos con esta idea de que tengamos una aproximación del modelo, porque a veces esto podría ser o un modelo más fácil de esta y usar la estructura, también podría ser, porque es partir de la idea de no podemos obtener un modelo perfecto de la planta, pero podemos obtener una aproximación. Eso a veces podría ocurrir, también lo podemos utilizar si tenemos un modelo de la planta muy complicado. Es decir, bueno, entonces usemos un modelo aproximado más simple que nos permita entonces que el controlador igual funcione. Cosas así como que variantes que vamos a ir viendo que pueden funcionar. Pero en general la idea viene de, esta es la vida real, esta es la planta, la vida real, y esto es el modelo que yo tengo, y es como un control basado en modelo. Es como si yo pudiera decir, vamos a tener un controlador que sea capaz de tomar esa información del modelo para hacer un tipo de control.
Entonces el procedimiento para diseñar el IMC es el siguiente. Entonces, 1. Vemos que el modelo nominal de la planta se descompone en la parte no invertible de la parte no invertible es toda aquella que, por ejemplo, la que contiene ceros en el plano derecho, ¿sí? Como base no mínima, retardos, etc. Entonces todo ese tipo de cosas que vimos que no eran chéveres, pero que igual queremos lidiar con ellas porque aparecen en todas partes. Entonces eso es lo que llamamos la parte no invertible. Entonces se descompone la parte no invertible y la parte invertible. Entonces vamos a decir que la G tiene entonces dos partes, la G más y la G menos. Entonces esta es la parte no invertible y esta es la parte invertible. Sí, entonces lo que hicimos es como descomponer, quiere decir como, bueno, reagrupemos los términos para poner aquí los no invertibles y acá los invertibles, y a esta G gorrito, a esta G gorrito le llamamos G gorrito más y a la otra le ponemos G gorrito menos, para tener así. Y 2, y vamos a empezar a ver que se parece un montón a síntesis directa, pero utiliza un diagrama de bloques distinto, pero conceptualmente se parece un montón. Entonces seleccione un filtro paso abajo. Ya sabemos que el filtro paso abajo es la forma general donde Z o C es la constante de tiempo deseado en lazo cerrado, y R es el orden necesario para que el controlador IMC sea propio. ¿Qué era lo de propio? Que el orden del operador sea igual al Igual o menor. Muy bien, que sea igual o menor. Entonces necesitamos que se cumpla eso. Entonces, por eso en general R es mayor a 1, que en general la planta
Sí, porque también puede ser 1, ¿no? Recuerden que también puede ser 1. No hay lío en que sea igual a 1. De hecho, lo que veíamos con síntesis directa es que era como el primero de probar, ¿no? R igual a 1 era como que funcionaba el filtro. Entonces, inclusive podríamos decir que normalmente puede ser 1, no hay lío, ¿sí? Pero se puede ajustar ahí para cuadrar eso. Bien, el tercer paso, entonces, teniendo en cuenta que ya el filtro debe garantizar que el IMC sea propio y se toma la parte invertible y se obtiene el controlador. El controlador Q va a ser igual a 1 sobre S menos la parte invertible. Esta es la idea de que sea invertible. Ustedes recuerdan, uno de los problemas que encontramos en síntesis directa eran los términos no invertibles, ¿verdad? Porque veíamos que cuando lo metíamos al revés, cuando hacíamos el 1 sobre G, recuerden que toda la idea de síntesis directa es hacer el inverso de la función de transferencia de la función G para el controlador. Y el problema es que cuando hacíamos eso era que si el controlador tenía este tipo de comportamiento como de fase no mínima, nos iba a generar un controlador inestable. Entonces acá este nuevo diseño nos dice, espere, no mire lo no invertible, solo mire lo invertible, que se parece un poco a una cuestión en un momento como lo voy a descomponer y solo voy a usar un pedazo. ¿Sí? Se trata de decir algo ahí un poquito, ¿sí? Se puede tirar una tesis de maestría. Entonces sí tenía algo de sentido. Lo que pasa es que se quería hacer un controlador que multiplicara los términos y eso ya sí no se podía, pero el primer pedazo sí tenía una idea. Entonces, como tomemos solo esto y pongámoslo con el filtro y así queda el controlador. Entonces, como pueden ver, es muy similar a síntesis directa. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que aquí el diagrama de bloques es distinto, pero como concepto lo que se trata de hacer con GQ es muy similar a síntesis directa. Lo que pasa es que esta idea de esta diferencia permite que aquí podamos descomponer esta función y usar solamente la parte invertible. Eso es como el trucazo que aparece ahí y es, quitémonos el problema. ¿Recuerdan en síntesis directa cuál fue el problema? Que como teníamos fase no mínima y teníamos numerador con ceros y todo eso, que un tercer orden y ya todo se empezaba a complicar un montón, ¿cierto? Y ya nos salía una cantidad de cosas cuando invertíamos por culpa de meter esa fase no mínima y esa aproximación de Padé. Entonces todo eso vimos que en síntesis directa generaba un problema muy grande. Entonces esto trata de resolverlo diciendo, vamos a diseñar un controlador que gracias a su estructura, como está allá, podemos usar solamente la parte invertible de la función G. Y la otra, déjela ahí y ya vamos a mirar qué hay que hacer con eso. Pues no hay que hacer nada, la dejamos ahí. Bien, chévere. Entonces evolucionamos en la idea de síntesis directa a un síntesis directa que permite no enredarnos con estas partes. No necesitamos hacer la aproximación de Padé, o si la quisieran hacer, la pueden hacer y dejan solamente por fuera la parte no invertible. O sea, ya vamos a ver en la práctica cómo podemos hacer. Pero inicialmente es agarrar lo invertible y diseña el controlador con eso. Y bien, otras posibilidades de filtro, porque aquí la gracia de todo el diseño está en este filtro. Esto ya está dado, esto viene de la planta. ¿Cómo hago que el controlador tenga más posibilidades, que tenga como más características interesantes? Pues es a través del filtro, porque este es el típico que ya usamos, ¿cierto? Recuerden que nos daba un PID más filtro casi siempre cuando hacíamos cosas largas. Ahora yo puedo usar algo mejor que eso, dependiendo cómo sea la función. Entonces, de una vez planteemos esas otras posibilidades. Entonces, si se quiere
si él quiere que el regulador se enfoque en cambios de referencia. Tipo rampa o variantes en el tiempo. Entonces tenemos R por TCS más 1 sobre TCS más 1 R. Entonces recuerden que síntesis directa y PID en general estaban diseñados para seguir una entrada escalón. Y por eso el PID era tan interesante, porque el PID era como, viene un escalón y yo sé que con un integrador voy a hacer el error cero. Pero si tenía una entrada rampa, ya no sabemos qué puede pasar. Y si teníamos una exponencial, o si teníamos una variante en el tiempo, de eso hablamos muy poco, o nada. En síntesis directa, tampoco vimos cómo eso podía entrar en juego. En cambio acá, podemos empezar a utilizar la idea del filtro para hacer un seguimiento de eso. Entonces hacer un controlador más elaborado. Entonces, como pueden ver, es agregarle aquí este término y eso nos va a ayudar a hacer eso. Si el problema nos dice, es que tengo una perturbación y yo quiero enfocarme en rechazar esa perturbación, pues también se puede. Se enfoque en rechazo a perturbaciones. Entonces hacemos el filtro igual a gamma S más 1 sobre tau C y S más 1 a la R, donde ese gamma se selecciona para cancelar la constante de tiempo más lenta del sistema del proceso. Bien, ya igual veremos eso en acción. Y lo único que nos falta es algo que en síntesis directa también nos faltaba un poco, que era criterios para seleccionar la constante de tiempo del controlador, ¿verdad? Allá lo mencionamos, pero no dijimos demasiada cosa. ¿Por qué? Porque en el método de síntesis directa, cuando lo sacaron, no había demasiada información al respecto. En cambio acá, gracias a la tesis de doctorado de Rivera y Morari y otra gente que vino después, ellos dijeron, pues vea, estos son unos buenos criterios para seleccionar los términos de referencia. Entonces, hagamos esa guía para seleccionar tau C, ¿sí? Que era una de las preguntas. Y esta también sirve para síntesis directa, es decir, estas mismas ideas las podemos tomar para hacer síntesis directa, solamente que temporalmente salieron después, o sea, salieron ya cuando sale IMC, pero es la misma idea. Recuerden que conceptualmente es lo mismo, ¿no? Nuestro controlador es un inverso de la función de transferencia de la planta, pero en este caso es como puedo usar solamente la parte invertible y un filtro, y nos dan más pistas para el filtro y nos dan criterios para el diseño de tau C. Entonces un tau C sobre teta, que recuerden teta es cuando hay retardo mayor a 0,8, y tau C mayor a 0,1 tau, que es como la constante más lenta del sistema. Esta es la tesis de, no, este es el paper, sí, la tesis de Rivera. Entonces este es el paper Rivera, Morari y Sconstad.
Creo que uno de los artículos que estaban mirando era, también aparecía por ahí estas cosas. El paper se llama pues, Internal Model Control, IMC, dos puntos, PID, Controller Design. De 1982. En ese paper ellos proponían esto. Este Skogenstadt fue un profesor que trabajó también muchísimo en PID y entonces se pegó a este cuento de, creo que él fue evaluador, no, fue como asesor, bueno, algo estuvo relacionado con la tesis de Rivera, pero él era un profesor muy conocido. A ese sí no lo alcancé a conocer. 86, el 82 fue la otra tesis, fue la tesis de García, pero esta ya fue... Bien, otra es que Tao, menor que Tao C y mayor que Teta. Esto salió un poco después, esto es Chen y Verhoeven. En 1990 proponen estos dos criterios y por allá después Skogenstadt dice no, hagámoslo no 0,8 teta sino igual. Pequeños cambios. En el 2003. Pequeñas variaciones. Como pueden ver, esta incluye esto, ¿cierto? Ustedes se pueden ahí hacer una manipulación, se dan cuenta que esto incluye esto, pero esto es como un valor específico. Esto es como un poquito más general. Y después Skogenstadt dijo, ¿sabe qué? Eso igual da lo mismo. Entonces se puede usar cualquiera de esos criterios. Y listo. Entonces lo chévere es que ellos probaron que ese tipo de diseño, que es muy parecido a síntesis directa, pero lo que cambiaron fue el modelo de diagrama de bloques, el modelo de interconexión. Y la señal que vuelve es una diferencia que es la que se compara con la referencia. Eso es como lo que da. Entonces básicamente, si ustedes miran la esencia de esto, es si estos dos, recuerden que aquí estamos aplicando el mismo controlador a la vida real y al modelo, ¿sí? Si esto es igual a esto con respecto a una entrada de control, o sea, cuando yo aplico cierta entrada de control, ellos dos se comportan exactamente igual. Entonces, ¿cómo son los dos Y? Iguales. Entonces la señal que sale aquí es 0. Viene 0 hasta acá. ¿Y qué es lo que pasa a derecha? Solo la referencia. ¿Sí? Entonces básicamente es como que la referencia pasa a derecho. Y se supone que si estos dos son iguales y mi controlador es 1 sobre G, es como si se cancelara todo y la referencia pasa a derecho. ¿Y qué va a hacer Y? R por nada porque todo se canceló. O sea, piensen en el modelo. Si se dan cuenta, nuestro controlador es algo así como 1 sobre G. Si estos dos son iguales, es porque todo está perfecto. Entonces la señal que sale aquí es 0. Viene 0 acá y entra la referencia sola. Entra la referencia sola. Y eso quiere decir que cuando esto está todo bien, están iguales y es 0, es como si R pasara a derecho, porque quiere decir que nuestro controlador está funcionando tan bien, porque la planta se aproxima tan bien a 1 sobre G que esto se cancela. ¿Sí? Esta es la lógica que hay detrás de eso. Entonces, como, ¿qué es lo que usted quisiera? Lo que decía el matemático. Que esto que está aquí, sin mirar eso que está aquí, sea igual a esto que está acá. Ese es nuestro objetivo, ese es el regulador. La salida tiene que ser igual a la referencia. ¿Cuál es el problema? Que hay una cosa en el medio, que es la planta. Y entonces el controlador dice, pues yo voy a cancelar el efecto
que le hace la planta para que su salida sea igual a la referencia. Pero, un momento, entonces el concepto de regulador ahí es esos tres bloques que salen de la referencia y o qué es el regulador ahí. No, regulador es un controlador que sigue la referencia, eso es un regulador. Ah, ¿Sí? O sea, que tenga un escalón y él sigue el escalón, esa es la idea de regular. La regular es eso, pues. Voy a regular la salida para que sea igual a la entrada, ese es el regulador. y eso se puede hacer, vamos a simplificar como un switch, que cuando son iguales las plantas, el modelo y la planta, queda el lazo abierto y cuando no Pero actúa. pero ves, y eso es lo que hace un poco, es como si fuera un switch continuo, Sí. ¿sí? No un switch, porque el problema de los switches es que abre y cierra. Ah, ok, de acuerdo, ¿Sí? sí. Y cuando usted cierra, genera un transitorio. Acá no, acá es como si él siempre estuviera disminuyendo las cosas para que funcione y después actúa si hay necesidad. Y si no hay necesidad, se hace. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo todo el tiempo. Entonces es lo interesante, que él mira esta señal diferente. Cuando eso es diferente, entonces él hace algo. ¿Sí? Más o menos eso. Como la Sí. lógica detrás es como lo que trata de buscar es eso. Digamos que cuando en los ejemplos que vi, cuando simulaban la señal, tenía como unos picos diferentes que eran como característicos de estos modelos, de este modelo. Siempre va a haber pico porque recuerden que es como si uno activa la referencia. Las referencias tradicionales son así. Entonces es inevitable que como usted prende, él tiene que reaccionar. Pero me refiero, digamos, que al error que uno está acostumbrado en el PID, cuando iba la señal, llegaba a un punto en que, así como ese cambio, no sé si es el cambio del modelo, pero siempre los ejemplos los mostraban, era como que iba la señal, un pico, pero eran pequeños. Claro, pero porque es que la señal de referencia, y eso es lo interesante que es un regulador, él sigue. Entonces no es solamente un step así, sino que la señal de referencia puede ser así. Entonces cada vez que haya un cambio así, Se ajustan. él va a hacer algo así. Ok. ¿Sí? Eso es como lo que normalmente vamos a tener en la vida real, que es el sobrepaso, el transitorio, todo. Entonces cada vez que usted tiene una conmutación o sea, un cambio de referencia, él va a reaccionar, se va a reajustar. Claro, un controlador perfecto entonces sería capaz de no tener sobrepaso, ¿no? Tendría que ser más pequeño que eso. Pues ahí estamos ya viendo es cómo se comporta respecto a la referencia y qué pasa con las perturbaciones, cuál es la respuesta del controlador a las perturbaciones. Claro, entonces depende del tipo de perturbación, dónde entra, en qué momento entra. ¿Sí? Entonces, si uno tiene una perturbación que entra cuando ya estamos en el estado transitorio, vamos a suponer que es así. Él hizo, el controlador hizo esto y ya vamos acá, ¿sí? Y en ese momento hay una perturbación. Normalmente lo que él haría sería como asumir el efecto de la perturbación y volver a estabilizar el sistema, o sea, volverlo a regular. Entonces, en el momento uno vería cambios, o ya sea así cuando es positivo, o en el otro sentido si fuera una perturbación negativa. O sea, eso es lo que uno vería cuando hay una perturbación. Se activa la perturbación. Las perturbaciones normalmente son de pequeña magnitud, porque si su perturbación es tan grande como su step, pues eso no es una perturbación. ¿Sí? Sí, claro. Sería Sí. otra cosa que metió un montón de energía al sistema, que uno dice, oh, espera, eso no lo vimos. Piensen que las perturbaciones pueden ser un pequeño ruido, ¿sí? En la planta, o una pequeña variación de algo, ¿sí? Como que la energía varía algo. Tiene que ser pequeño para que se entienda como perturbación. Si no, es un puño de Mike Tyson, ¿sí? Entonces, es diferente eso o no. O sea, usted no se recupera de eso. Muy bien. ¿Qué nos faltaría para que este controlador también cumpliera con lo que nos gusta? Pasa lo que ¿Pasarlo a qué? a lo PID. Al PID, ¿verdad? Siempre vamos a querer tener la forma de pasar un controlador a PID para poderlo programar en los aparatos que ya existen. Vámonos al PID entonces. Hay una fórmula también que sale de manipular algebraicamente ese diagrama de bloques. Vamos a hacer la fórmula. Esto lo necesito. Voy a anotar esta ecuación por aquí arriba. Que ahorita la podemos necesitar para recordar que esto es una descomposición. Perdón, al revés. Más menos.
invertible. Listo. Bien, entonces PID más AB y MC. Y bueno, tenía una pregunta que no me acuerdo cuándo es que es el parcial. El 5 de septiembre. O sea, todavía nos quedan 2 semanas. 2 semanas. 5 de septiembre, el jueves. No, o sea, vamos bien, vamos bien. Hoy nos estamos poniendo al día. Bien, pues la ecuación. Entonces el control tradicional, recuerden que es el controlador. Lo teníamos normalmente de síntesis directa. Sale de acá. ¿Ok? Ok. Y ya sabemos pasar de tener este controlador al PID normal, ¿cierto? Simplemente es acomodar los términos para que se vea como un PID. Entonces se ve como un PID que a veces aparece con un filtro, ¿no? Nota, pongamos la nota. Nota. A veces se obtiene un PID con algún tipo de filtro. O un pedazo no sale PID, sino sale PI o sale PB. También puede pasar eso, ¿verdad? Y esa es toda la teoría. Vamos a hacer ejercicios para encontrarnos con diferentes casos. ¿De dónde sale esta ecuación? ¿Alguien la podría ver desde aquí? De pasar el punto de suma allá arriba. De pasar este punto suma aquí. Antes de. O antes. Sí, no sé, allá arriba. O sea, No, que es uno- la de controlador. Uno es como quitar hay que quitar D, ¿cierto? Bueno, Sí. quitando D. Y sería ponerlo antes del bloque G1. Y ahí queda la retroalimentación y queda positiva. Entonces, Manipulación de bloques. Sí. Ahí sale. Muy bien, entonces ya. No es necesidad de hacerlo porque no lo vamos a. Aquí ya tenemos la fórmula. Eso no va a cambiar. Lo bien hagamos ejemplos. Primer ejemplo. Asuma que tenemos un G gorrito más 1. Entonces, no sabemos muy bien cómo es la vida real, cómo es la planta exacta, pero sabemos que la podemos aproximar a un primer orden, con K y con Tau. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Obtener un PID desde ahí.
¿Podemos escoger un valor arbitrario para R? ¿Cómo? ¿Podemos escoger un valor arbitrario para R o la dejamos La expresar? única condición que tenemos es Que sea mayor o igual a 1. que sea propio, Ah, que el control sea propio, ¿sí? La condición es esa. O sea, que no se le vaya a descuadrar ahí. pues ya no sé. Profe, no tenemos ninguna información acerca del Tao. Del Tao. No, o sea, fíjense que esto es un número, cada vez un número, Tao es un número. Sí, es como para allá la general. Sí, exactamente. Y de ahí es que sacamos que es que dependiendo nuestro Tao C de esos valores. ¿Sí? Pero eso es como si fueran dos números, como si K fuera un número y Tao fuera un número, sino que es para que nos quede la forma general cuando tenemos una aproximación de primer orden.
Me podría recordar de que dependen esas condiciones. O sea, por ejemplo, que tau C igual a omega A teta. a teta. Pues pero mire que hay otra que habla de tau, del tau del sistema. Sí. Entonces ahí no hay, aquí no. ¿Cuánto sería teta aquí? Cero. ¿Cero? Si usted se da cuenta cualquier sistema, puede usar ese criterio. Porque teta es cero. Debe ser. Debe ser. Claro, el cierto el último criterio, ¿no? Es que es lo que estaba pensando, porque decía como. Estas dos contradicciones, ¿sí? Tau, O sea, sí, pues, hay igual, uno sí. y otro, sí. Entonces ahí sería mejor utilizar los otros criterios, el que se relaciona con este tau. Pero se puede ver así, si no, como tau C. Correcto, tau sea igual a algo relacionado con este tau. Porque viene que esto es un número. Sí. Para que nos quede un poquito más general, es como para que desarrollemos un poco la fórmula de cómo sería la aproximación a un sistema de primer orden. ¿Sí? Que una vez ya les quede ahí en general. Sí. Tiene que ser igualmente o sea, tiene que la expresión quedar como igual, o se puede dejar expresado como tau simplemente mayor a. ¿También? También puede ser así. Sí.
ahí vamos a ver. ¿Tú lo viste, profe? Sí, igual.
Entonces, ¿qué criterio podemos utilizar ahí? ¿Qué es que está dando lo que tiene el cero? Pues yo utilicé el segundo, simplemente dije que estado C tiene que ser mayor a 0 y menos que... ¿Es el cero? Pues, si ustedes miran, hay combinaciones, ¿no? ¿Eso es cero o teta? ¿Cuál? Esto es teta. Esto es teta, teta, teta. Ah, vale. Entonces, por un lado nos dicen, tau C tiene que ser mayor a 0.1 tau. Y por otro lado nos dicen que tau tiene que ser mayor a tau C. Con todas las condiciones que nos ponen por ahí. Sí, sí. Entonces tenemos que encontrar algo que cumpla con esas dos cosas. Pues aquí podemos ver que si multiplico a los dos lados por 10, no. 10, estado C. Es decir, que tau C, que tau, ¿qué? ¿Cómo es? No cambié el... Ese tiene que ser, no, pues es más fácil verlo acá. Tau C tiene que ser mayor a 0.1 tau. Y tau C debe ser menor a tau. Sí, o sea, básicamente tau C tiene que ser menor de tau mayor a 0.1 tau. ¿Sí? Entonces cualquier número aquí sería una buena idea. Es decir, tau C igual a 0.5 tau estaría bien. Cualquier número que esté aquí adentro sirve. Listo. Ya. Entonces ahí reemplazaríamos tau C ahí con esos números y listo. Bien, entonces ahora miremos uno un poquito más difícil. La pregunta sería, encuentre un controlador normal, o sea, no tiene que ser PI, ni PI, no, ese controlador normal. A ver si tiene cara de, ¿Esta función es de la planta o del modelo? esa es la G, tendríamos que pensar en cuál sería entonces la G. Vamos a hacer, puede ser. Ah, sí, no vale más información. Asuma, es como la planta, la vida real, el G. Asuma que se aproxima con G
O sea, se aproxima con, o sea, como que encontramos la verdadera función. No entendí el punto B. ¿Cómo? No entendí la segunda parte del punto B. Recuerden, esto es como si fuera la vida real, ¿sí? Sí. Entonces nos dicen, primero se aproximó por un primer orden. ¿Cómo saco rápido la respuesta de acá? ¿Vuelve y hago todo eso? O simplemente me voy acá, a esta fórmula que encontramos acá, y ya tengo inclusive todo resuelto. Y puedo usar inclusive este mismo, todo idéntico, porque ya sé cuánto vale K, ya sé cuánto vale K, todo. Simplemente reemplazo números y lo tengo. O sea, para eso quería que hiciéramos esto, es decir, para que ya es la base, para que cada vez que aparezca uno de esos, no toca volver a hacer los pasos, sino solo tomar esta decisión final, ¿no? Que es como, bueno, ¿cuál escojo? 0,5, 0,2, 0,3 veces tau, y ya tengo tau, ya tengo K. Entonces, pum, aplico la fórmula. ¿Sí? Poniendo la nota en el parcial si llega a salir, eso. Usando la fórmula que desarrollamos para un sistema de primer orden que ya viene. ¿Sí? ¿Se puede usar de ecuaciones? Igualito que en el anterior. Entonces, este lo sacan en segundos. Ahora es, pero este está muy lejos de parecerse exactamente a eso. Entonces, este sería un modelo más acertado. ¿Sí? Pues es la misma planta, o sea, se comportaría igual. Tiene fase no mínima, entonces ahora sí habría que hacer la descomposición entre lo invertible y lo no invertible y continuar. ¿Sí? El primero era para mostrar que, pues, si la aproximación es muy simple, puedo ir directo, pero si no, me toca hacer descomposición. Pero en el lado, la función de transferencia de la planta, pues directamente solo pasar el código con esa función. Sí. Este es directo, porque ese es un primer orden exactamente igual a O sea, ese. ese simplemente reemplazó. O sea, la planta, O sea, básicamente sí, la función de la planta es en el segundo o solo es para tenerlo en cuenta. ¿Qué? Y este es otro punto. Ese ¿Sabes? ya es haciendo lo de arriba, abriendo la parte invertible y la Exacto. convertible. Este es como que le dijeron que esta, es que eso es como si usted no lo conociera, ¿sí? Es como que esa es la planta, la vida real. No lo conoce, entonces le dijeron, lo aproximamos así. Y usted hizo las pruebas y le dio algo. Y después le dijeron, no, pero esa aproximación no funcionó. Realmente esta está mejor. Entonces es esta, pero esta tiene el problema de que tiene fase no mínima. Ahí dice 1.5, creo. Sí, 1.5. Pero es idéntico a lo que figuramos. Entonces, para poder usar el método completo con descomposición, ir a la parte invertible, la no invertible y aplicar la fórmula completa. Pero eso seguramente nos va a llevar a que no se tiene una idea, por eso lleguemos hasta el controlador normal.
invertible? ¿Cuál sería la parte no invertible de la función? Exacto. Entonces, ¿cuál sería la invertible? O sea, escribir quién tiene más y quién tiene menos. Y ya. Y utilizar el que menos. Listo.
El tau vendría a ser el índice que acompaña al, ¿qué? A la raíz más con el experto más. ¿Qué? No. Entonces acá tenemos esto lo podemos descomponer. ¿Sí? Sí. Y ya procedemos a hacer el diseño con este que está acá. Que básicamente es aplicar la fórmula, que es 1 sobre G menos por el filtro. Entonces acá tenemos S más 1, 4S más 1 sobre 1.5. Y el filtro, ¿cuál ponemos? A la madre. R igual a 2. Bien, ¿por qué R igual a 2? Para que sea propio, ¿verdad? Entonces lo que dice la regla es como, acá no es de un segundo orden, necesitamos que la parte de abajo que falta por cuadrar sea de segundo orden. Entonces aquí tendría que venir algo mínimo al cuadrado, podría ser de otra forma, mínimo al cuadrado. ¿Qué más podemos poner ahí? Entonces acá vendría tau C, S más 1, ¿cierto? Y arriba 1. Ese sería GQ. Y ahora GC. Entonces GC es GQ sobre 1 menos GQ por G. ¿Sí? Por el G completo. Vamos a ver qué cara hace esto. ¿Qué es todo esto? ¿Alguien tiene confianza en cuánto le dio, no? Ah, bueno, este se va con este, ¿no? Y el 1.5 también. Pues se va con este y este con este. Entonces me queda Tau C. y este con este abajo. Exacto, pero claro. Entonces acá tau CS más 1 al cuadrado menos, si este pasa aquí, menos este.
1 menos S, ¿sí? Sí. Y la abajo quedaría, se va con este, y arriba me queda S más 1 sobre 4S más 1, ¿sí? Y entonces, si vieron la magia, lo que parecía parecer un menos S por ahí, se vuelve más. Hay un No falta los 1.5 1.5. por ahí, falta. Falta el 1.5 abajo. Sí. Pues aquí En el denominador. Sí. Este, Sí, exacto, por eso. o sea, aquí, así. Y ya. Exacto. Bien, pero no se dañó la magia. O sea, la magia es que lo que parecía que iba a aparecer ahí como algo que nos iba a dañar todo, Luego se arregla con el. se arregló. Sí, que sean los unos. Sí. 1.5 y acá viene, entonces está cuadrado más 2 veces tau CS más 1 menos 1 más S. Sí. Sí. Se dan los unos. Y ya está ahí. Sí. Más S, ¿no? Entonces sería más En 1. realidad es ese factor de 2. ¿Sí? Listos. Y ya tenemos un controlador normal. Se saca factor como en la S. Ya, pues esto no Y se puede cuadrar como un, ¿qué le dio PI o de PID? Entonces se puede, al hacer esta operación, se saca factor común S y ahí más o menos se puede cuadrar un PID. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Porque es segundo orden con segundo orden. Por eso lo importante es mantener que sea propio. ¿Sí? Porque cuando es propio es lo que nos va a llevar a que eso funcione. Y ahí, ¿cómo determinamos tau C? Igualito que hicimos ahorita, con esta idea. Pero ¿cuál es tau? ¿Cuál estaba? ¿Es el más grande? Sí, ese sería el más grande, sería El 4. 4. Mm, O sea, un buen tau sería 2. Un tau C bueno sería como 2 o 3. Sí. La mitad de eso. Bien, un mini ejemplo solo para ilustrar qué pasaría. O sea, no vamos a hacer todo, pero solamente el inicio. Y ustedes lo pueden terminar. Pero es como para mostrar qué pasa si tengo una exponencial. O sea, un retardo. Un sistema con retardo es ¿qué hago? ¿Me voy y hago la aproximación o cómo lo hago? Entonces, digamos, tenemos un sistema aproximado que es K menos teta S. Porque es que el 4 está poniendo la S. Bien, entonces, normalmente cuando teníamos síntesis directa lo que hacíamos era la aproximación de Padilla. Acá, ¿qué podemos hacer? Podríamos utilizar la aproximación de Padilla y separar, y nos daría algo parecido a este, como tú lo planteas, o separarlo ahí. Entonces, ¿cómo sería separarlo ahí? Sería decir que esto es K sobre KOS más 1 por E a la menos teta S. ¿Sí? Y esto sería G menos S y este sería E más S. Y ese sería el truco, es decir, mejor lo hago así. ¿Qué va a pasar en el futuro, en el ejercicio? Que cuando aplicamos la fórmula y aparece esto, va a ser que dentro del controlador nos aparezca una exponencial. Entonces, si la puedo programar bien, el problema es que alguien podría decir, pero ¿cómo programar una exponencial? Pero pues sería un controlador con retardo. Y ya dijimos que es interesante, porque si una planta es así, lo mejor es que ese controlador también se demore en actuar, para que no genere, meterle un montón de energía al sistema cuando él no va a responder porque tiene un retardo en responder. Entonces lo mejor es que usted también vaya de acuerdo a esa misma idea. Entonces
bien, eso lo pueden terminar, era simplemente para que tengan en cuenta esto. Lo pueden terminar y listo. Igual, ese es solo reemplazar también, o no. Sí. Por lo que tiene esa pero también por lo que tiene esa misma forma, o reemplazar todo El invertible Ya reemplazar el menos. el menos. Nos queda un Y el controlador se hace con el menos. Con el menos. Sí, entonces por ejemplo, acá como lo tengo resuelto yo, después me queda una exponencial adentro, ¿cierto? Y eso sería un problema. Entonces lo que hice aquí fue reemplazar por la aproximación de Padé. Y con la aproximación de Padé, o sea, cuando ya tengo el controlador GC, me queda una exponencial ahí. Reemplazo con la aproximación de Padé y puedo manipular para obtener un controlador PID con un filtro de primer orden. Ok, o sea, utilizamos aquí IMC hasta llegar a este punto, hasta el controlador GC. Y ahí Hasta como que ahora obtener exponencial el- utilizamos Claro. aproximación de PAE y nos da otro controlador con un filtro. Entonces, ¿cómo hacer dos veces el proceso de control? Pero que puede. Yo tengo dos controles, EQ y GC. Sí, saca el Q normal y al reemplazar acá, pues como tiene que reemplazar que sombrerito. Me queda una exponencial. Me queda una exponencial. Y en esa exponencial haces la aproximación. de PAE. Correcto. Y manipulo todos los términos y me va a quedar un PID con un filtro. Entonces, como la idea. Bien, entonces ahí acabamos con PID. Ya estamos listos para el segundo parcial. ¿Nos puede mandar ejercicios? Para Ahí están en las practicar. notas de clase. Pero más. Más que eso, ¿ya los hizo todos? No. ¿Cómo pueden inventarse un ejercicio? Simplemente busquen en el libro cualquiera que pida diseño un controlador, agarren esa planta y utilicen cualquiera de los métodos. Cualquiera de los 4 que tenemos. O sea, literalmente hay muchísimos ejercicios, porque en el libro hay muchos. Bueno. Bien, entonces ahí ya quedamos. Sí, solamente hay 11 ejercicios en las notas, pero pueden agarrar los controladores. Bien, entonces ya quedamos listos. El tema que arrancamos el jueves, entonces es tema nuevo, que ya va a entrar. ¿Podríamos hacer una clase de solo ejercicios o se nos pone? Usted no ha venido desde la primera vez que nos hablamos. Solo vine una y me enfermé de... No, pero es que siempre hemos dicho, el parcial se hace los jueves porque el martes hacemos sesión de ejercicios. Igual es aquí. Eso lo hicimos al primer parcial, yo sé que ha pasado muchos meses. Vale recordarlo. Entonces sí, no se preocupen, vayan a hacer los ejercicios. Realmente nos va a quedar como jueves, jueves para avanzar tema nuevo y después viene martes de repaso de ejercicios y jueves el parcial. ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo tema? ¿Qué es el nuevo tema? El nuevo tema vamos a hacer primero un tema de transición que no entra en la evaluación final, que es lo de mirar BOE, métodos frecuenciales. O sea, digamos, eso puede entrar, pero solamente la parte de margen de fase. No hacer diseño de controladores usando BODE, no. Vamos a entender BODE para saber qué es margen de fase, para entender la robustez de un controlador. Eso sí lo vamos a usar. ¿Sí? Y después, variables estable. Eso es lo que nos falta. Creo que me recuerda, aunque no me acuerdo de cómo determinaríamos el Tauce en esa última. Con el mayor tau que haya en el sistema, lo usamos como referencia. Y en este caso, ¿cuál es el mayor? 4. Cuatro. Que vamos a ver RC, pero el RC. ¿Y cómo le fue en el torneo? Mi hermano estaba dolido, a niveles muy altos, porque les decía como de políticos.